Hola amigos, todos soñamos con ganar varios millones de dólares en alguna lotería y seguramente crees que podrías gastar este dinero de una manera razonable. Sin embargo, la práctica demuestra que a veces la riqueza puede hacer que la gente se vuelva loca, hasta tal punto que el valor de las cosas puede literalmente perder significado para ellas, y es mucho más común de lo que imaginas. Hoy hablaremos de cosas increíblemente caras que a todos nos gustaría tener, pero cuyos dueños simplemente se olvidaron de su existencia. Atención a la pantalla. Superdeportivos en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos son un país asociado con el lujo en todo el mundo. Gracias a sus fantásticas reservas de petróleo, el país tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Los maravillosos paisajes futuristas y los elegantes complejos turísticos de Dubái atraen a millones de turistas a los Emiratos cada año y aportan decenas de miles de millones de dólares a la economía del país. En las calles de Dubái puedes ver docenas de Ferrari Enzo, Mustangs, Lamborghinis, Porsche, Bentleys, Nissan Skyline e incluso Honda NSX. Pero tenemos que aclarar que todos estos coches de lujo no pertenecen a nadie. Simplemente han sido abandonados en diferentes partes de la ciudad y ahora se encuentran bajo una gruesa capa de polvo. El problema es tan significativo que los residentes se quejan del exceso de superdeportivos. En realidad, la mayoría de coches abandonados pertenecen a extranjeros que vinieron a los Emiratos para ganar dinero. Como en otros países, mucho depende del coste del petróleo y las crisis financieras mundiales también han afectado a los Emiratos. Debido a esto, los antiguos millonarios a veces se encuentran endeudados hasta el cuello, y dado que la vida en los Emiratos Árabes Unidos está sujeta a ciertas leyes, no hay forma de que un empresario simplemente se declare en quiebra. Oh no, eso es un delito. Por eso cientos de extranjeros no tienen otra opción que huir del país, dejando allí no solo los negocios, sino también sus coches de lujo favoritos, a menudo en la calle y con las llaves adentro, bajo el impacto de las tormentas de polvo. Kinmel Hall. Probablemente pienses que esta es la casa de verano de una persona rica y famosa. En parte es verdad, pero esa persona no parece muy interesada en la casa. Kinmel Hall está cerca del pueblo St. George en Gales y es uno de los 10 edificios victorianos en riesgo de ser derruidos del Reino Unido. La construcción es conocida como el Versalles de Gales. El área total de la propiedad, incluyendo el lujoso jardín, es de al menos 20 kilómetros cuadrados, por no hablar de la propia casa, que cuenta con 122 habitaciones, una de ellas diseñada específicamente para planchar periódicos. Oh, la gente rica y sus rarezas. Pero de hecho es bastante útil. En el pasado, la tinta de un periódico bien planchado no dejaba huellas en los dedos del lector. Por supuesto, nadie usaría esta sala para este propósito ahora. Después de todo, recibimos las noticias a nuestro teléfono. Pero este hecho nos da al menos una idea aproximada de los inimaginables desperdicios de los primeros propietarios de este lugar. Hasta 1929, la mansión era propiedad privada. Sin embargo, en las décadas siguientes funcionó como una escuela privada para niños, un sanatorio y un hospital militar. Luego, a finales del siglo XX, la casa fue comprada varias veces por diferentes propietarios que pensaban convertirla en un hotel de lujo, pero estos planes nunca se hicieron realidad. En la actualidad, el lugar pertenece a una persona que presuntamente vive en las Islas Caimán. La identidad del propietario sigue siendo desconocida y parece que se ha olvidado del todo de este edificio de valor incalculable. Cartas deportivas. ¿Recuerdas las tarjetas de deportes con las imágenes de futbolistas y jugadores famosos? Parece que a finales del siglo pasado todos coleccionábamos las pegatinas y las tarjetas de Panini. En ese entonces, esta manía cautivó al mundo entero, y hoy en día las personas emprendedoras se las arreglan para hacer una fortuna con este hobby de su adolescencia. Pero el dueño de esta colección no pensó en esto. ¡Qué lástima! Cuando este tesoro fue descubierto, los expertos estimaron el descubrimiento en $1 millón. La enorme colección de tarjetas deportivas Topps de los años 80 y 90 fue encontrada en un almacén abandonado en una fábrica de Detroit, y muchas de ellas ni siquiera habían sido abiertas. Algunas de las tarjetas estaban en numerosas cajas por toda la habitación, mientras que otras estaban esparcidas por el suelo polvoriento. El hallazgo fue hecho por gente local que explora lugares abandonados de la ciudad como pasatiempo. Uno de ellos confesó que conocía la existencia de las tarjetas desde hacía mucho tiempo y que a menudo visitaba la fábrica para sacar tarjetas. Según él, los ingresos procedentes de las ventas
ventas de estas reliquias deportivas le permiten no preocuparse por su propio bienestar financiero. Por cierto, no se pudo establecer la identidad del propietario de la colección. Técnicamente, pertenece a la empresa propietaria del almacén. Sin embargo, a juzgar por la condición del edificio con numerosas ventanas y puertas rotas, la fábrica ha estado abandonada durante mucho tiempo. Cuadro de Rufino Tamayo. Mientras que algunas personas sueñan con ahorrar suficiente dinero para comprar pinturas originales de su artista favorito, otras, aparentemente, no tratan el arte con tanta reverencia. Este cuadro del maestro mexicano Rufino Tamayo fue encontrado en 2003 por un residente de Nueva York, pero no en cualquier lugar, sino en un tanque de basura. Ese día, Elizabeth Gibson estaba caminando por las calles de Manhattan cuando vio un enorme lienzo abstracto entre la basura. La mujer, que no sabe nada de arte contemporáneo, en ese momento sintió claramente el poder del cuadro y decidió que no podía dejarlo en el contenedor. Durante 4 años, Elizabeth trató de averiguar si el cuadro tenía realmente algún valor. Finalmente, encontró una noticia en internet sobre un lienzo, similar al que tenía ella. La página web decía que el cuadro Tres personajes fue pintado por el famoso abstraccionista Rufino Tamayo en 1970. En 1987, fue robado de la casa de la familia que lo compró. La búsqueda del lienzo fue infructuosa, hasta que Elizabeth, por cosas del destino, llevó el objeto de arte a su casa, sin siquiera saber su precio. En 2007, la pintura fue vendida en una subasta a un coleccionista desconocido por más de $1 millón, y Elizabeth recibió una recompensa de $15,000. Esta historia nos enseña que vale la pena prestar atención a todo lo que nos rodea, y debemos valorar el arte contemporáneo, por supuesto. Es mucho más valioso de lo que parece a primera vista. Barcos abandonados. Claramente, ser dueño de una embarcación, especialmente cuando se trata de un barco grande, es un trabajo muy problemático. Hay que cuidarlo, repararlo a tiempo, mantenerlo en buen estado y gastar mucho dinero, tal vez incluso más de lo necesario, para comprarlo. Además, no se puede estacionar en cualquier puerto de forma gratuita. Tal vez por eso algunos millonarios simplemente abandonan sus barcos. Ellos dejan los barcos a su suerte, que poco a poco se oxidan y colapsan, convirtiéndose en barcos fantasmas. Seamos honestos, es un destino terrible y triste. Cuadro en el ático. No es ningún secreto que en los áticos, especialmente de una casa vieja, se puede encontrar toda clase de cosas, objetos útiles y valiosos, así como otros que no valen nada. En este caso, en el ático de una casa en Toulouse, Francia, se encontró un cuadro, pero no era el retrato de la abuela del dueño de la casa. Los expertos aseguran que se trata de un lienzo del artista italiano Caravaggio, llamado Judith y Holofernes. El costo inicial se estimó en al menos $135 millones. Lo más interesante es que la obra maestra fue descubierta por el dueño de la casa por casualidad. Él subió al ático para limpiar un poco y eliminar las goteras en el techo. Para llegar al techo, tuvo que atravesar la parte más alejada del ático, donde nadie había entrado durante más de 100 años. En la vieja casa había muchas antigüedades que la familia del actual propietario guardó durante generaciones. Entre otras cosas, había una pintura. Ahora, esa pintura vale una fortuna. Sorprendentemente, durante los muchos años que el lienzo estuvo cubierto de polvo, ninguno de los miembros de la familia se interesó por el cuadro. La obra maestra fue olvidada por todos. Además, incluso los ladrones que una vez entraron en el ático y robaron muchas cosas valiosas no prestaron atención al lienzo. Coche estropeado. A los ricos les gusta gastar grandes sumas de dinero en casas, joyas, obras de arte, coches, y a veces se despiden de las cosas con demasiada facilidad. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, los transeúntes y los lugareños fueron testigos de un acto bastante extraño. Un domingo por la mañana, un lujoso Maserati pasó a toda velocidad por la calle hasta la esquina y... se estrelló. El coche voló sobre una valla y aterrizó en un patio. Un accidente de este tipo hubiera sido un golpe para cualquier propietario, no solo por el coste de la reparación, sino por el hermoso coche. Sin embargo, el propietario del Maserati simplemente se bajó del coche y huyó en una dirección desconocida, dejando el coche abandonado hasta que llegó la policía. Colección de estatuas. Para algunas personas, las estatuas de piedra, como las muñecas de porcelana, son realmente espeluznantes. Imagínate si no se trata de una o dos esculturas, sino de decenas o incluso cientos de ellas en un mismo lugar. En Osabano, Japón, hay un jardín de esculturas con 800 estatuas realistas de deidades budistas y copias exactas de personas reales. Fueron creados en 1989 para el empresario local Mutsuo Furukawa, que quería conservar las estatuas para sus descendientes. Se rumorea
rumorea que Mutsuo gastó alrededor de $54 millones en la creación del parque de esculturas, una suma colosal. Dicen que las personas representadas eran amigos o familiares de Mutsuo, pero no está claro si sabían de sus clones de piedra. Después de la muerte del empresario, el parque cayó en desuso. Los descendientes no apreciaron la inversión y las inquietantes estatuas terminaron gradualmente destruidas. Quizás nadie hubiera sabido de este lugar de no haber sido por un fotógrafo que descubrió las esculturas en 2016. Casas millonarias. Es difícil de creer, pero en el centro de Londres encontrarás mansiones elegantes que cuestan decenas de millones de dólares y que simplemente se están derrumbando. Los propietarios de estas casas son multimillonarios acostumbrados a vivir en el lujo. Sin embargo, durante muchos años ni siquiera han visitado sus propiedades. Estos millonarios viven en algún lugar del extranjero, mientras que sus pequeños palacios se convierten en ruinas espeluznantes año tras año. Solo en Bishop's Avenue hay unas 15 mansiones vacías por un valor de más de $400 millones. Los millonarios dueños están seguros de que incluso si dejan que la propiedad se pudra, seguirá siendo rentable venderla, porque el valor de la tierra sigue creciendo. Sin embargo, hay un problema. Los amantes de la vida silvestre afirman que numerosos rincones aislados de estas propiedades abandonadas están habitados por murciélagos y búhos. Y debido a que este tipo de criaturas en el Reino Unido están protegidas por la ley, los propietarios de las mansiones pueden tener prohibido demoler las casas en ruinas, así como llevar a cabo extensos trabajos de reparación. Pero, ¿será que esto realmente molesta a los ricos? ¿Quién sabe?